vínculo y conocer también la realidad que están atravesando las pymes, ¿sí? En nuestra provincia, que por cierto, como casi todas las actividades y rubros, están devastadas. Bien. ¿Cómo le va, Pachesi? Buenas noches. Andrés lo saluda y Santiago. Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien? Perfecto. Perfecto, Pachesi, muy bien. Humberto, se está trabajando, han estado trabajando con todo lo que es el turismo, me imagino en una época, lo decíamos con Andrés, en la que casi ningún rubro escapa a los problemas económicos, pero imaginemos que el turístico, y nosotros estando acá en Carlos Paz lo vimos de cerca, es uno de los rubros también que tiene muchas complicaciones, ¿no? Absolutamente. Yo creo que es el más castigado, porque es el primero que se cierra y va a ser el último que se abra. Lamentablemente muchos de los rubros que abarca el gran espectro, digamos, del turismo, está muy castigado y claro, da pena, más para determinadas regiones que absolutamente viven del turismo. Creo que el panorama no es para nada alentador, ¿no? Porque si bien se van a abrir algunas líneas, si bien se van a tirar líneas de crédito y lo demás para tratar de contener, acá lo que necesitamos es volumen y necesitamos que los turistas vengan, consuman y puedan entrar en la rueda productiva al respecto, ¿no? Pero bueno, acá no hay un manual de normas y procedimientos. Esto nos ha agarrado a todos desprevenidos. No se sabe bien cómo salir. Sí sabemos cómo entramos. Por ahí nos miramos con algunos países, tratamos de copiar, algunas cosas nos salen bien, otras no tantas. Pero vuelvo a insistir, nadie tiene el final de esta historia y lo único que nos puede salvar es tratar de, entre todos, y quizás ese sea el dato más significativo, que tanto a nivel provincial como a nivel nacional, los titulares están con una verdadera predisposición de escuchar y tratar de encontrar caminos de solución, ¿no? Por supuesto que esto se arregla con dinero, a veces no sobra, pero lo que haya disponible hay que tratar de ponerlo de la mejor manera posible, al menos para que la caída no sea tan brutal como a todas vistas se está percibiendo, ¿no? Lo voy a agarrar tal vez en un momento de que lo agarro frío, digamos, sin todos los números en la mano, Pachesi, pero ¿tiene el dato de cuántas empresas pequeñas y medianas han cerrado en transcurso ya de esta pandemia? Muchas, miles. Lamentablemente son muchos los que han cerrado. Ya veníamos un poco castigados porque realmente todo el proceso, digamos, económico que hemos estado transcurriendo venía con un achicamiento, ya veníamos con una caída en la actividad. Y la pandemia fue un mazazo que nos agarró desprevenidos totalmente. Hay muchos que no pueden soportarlo y tuvieron que devolver muchos que alquilaban, que no podían sostener los costos fijos, que no podían mantener a sus empleados. Lamentablemente eso va a costar muchísimo volver a recuperar, ¿no? Pero hay otros que a duras penas se están manteniendo. El gobierno está haciendo un esfuerzo. Nosotros siempre apelamos a que el dinero que el gobierno pueda depositar dentro de los circuitos económicos puedan llegar a todos, porque hay muchas pymes que son vulnerables, que no alcanzan a calificar en los bancos, que no tienen todos los papeles al día, y esos muchas veces se quedan mirando, como dice el tango, con la ñata contra el vidrio, y no acceden a esos créditos, ¿no? En eso hemos hecho un esfuerzo muy grande para que nadie quede afuera, pero a veces sí ocurre, y en ese sentido hay que seguir bregando para que, como dicen, todos puedan sentir un poco la ayuda del gobierno y todos podamos sentir de que estamos en el mismo barco y que hay que tratar de que sean los menos posibles los caídos en esta batalla, ¿no? Pachesi, en este sentido, me imagino que APYME colabora o contribuye para que estas pequeñas empresas, que usted decía recién, no tienen la capacidad financiera como para pedir créditos, no tienen a veces el acceso a grandes proveedores para conseguir precios competitivos y demás. Se trabaja en este sentido como para poder conducir este barco de alguna manera a un destino más interesante. Sí, claro. Nosotros
en ese sentido estamos teniendo mucha actividad para poder receptar necesidades, poder adaptarlas y tocar todas las puertas. Por suerte, recién hablaban, lo tenemos a Eduardo Fernández como diputado nacional, que también ayuda a abrir puertas. Tenemos acceso directo a las secretarías y a los ministerios, ya sea a nivel provincial como a nivel nacional, pero a veces las soluciones no son tan fáciles por más que esté la voluntad de hacerlo, ¿sí? Entonces, quizás la inteligencia esté en encontrar caminos que no son los tradicionales. Yo siempre digo, cuando tenemos situaciones totalmente extraordinarias, no podemos salir con soluciones comunes. Claro. Tenemos que buscar también soluciones extraordinarias. Claro. A veces, animándonos, te diría, a inyectar una cantidad de dinero por encima de lo que la lógica puede indicar, porque es la única manera de volver a poner el circuito en movimiento, ¿no? Tenemos que animarnos a ser audaces. Esto se arregla con mucho dinero en la calle, pero no en la calle a tontas y a locas, sino en la calle, en la mano de los consumidores. Muchos clase media, muchos que se han quedado restringidos apenas a una capacidad de subsistencia, un sector más vulnerable que se lo asiste directamente, pero la clase media ha quedado un poco vapuleada y con menos capacidad de consumo. Hay que encontrar la manera para que la clase media vuelva a tener dinero en el bolsillo. Hay planes, ahora 12, ahora 18, con algunos plazos. Bueno, esa línea hay que multiplicarla por 2, por 3, por 5, de distintas maneras, en distintos rubros. Nos tenemos que animar a generar las condiciones necesarias para que vuelvan los consumidores, vuelva el crédito, vuelva el mercado interno a tener la incidencia que tiene que tener. Por supuesto. Sí. Sí. En esta pandemia y en esta crisis económica y en este campeonato por salvarse, porque en definitiva parece eso, son las grandes empresas las que siempre se salvan en vez de estas pequeñas y medianas. Sí, lamentablemente las grandes empresas siempre tienen más posibilidades, tienen más capacidad de lobby, tienen más capacidad de encontrar oportunidades, tienen más capacidad para encontrar aquellos espacios en los cuales les permita subsistir. Y a veces las medidas económicas siempre están dirigidas hacia ellas, parece, ¿no? En líneas generales fue así, esta vez no. Esta vez hay una voluntad real de ayudar y de asistir a las pymes. Lo que pasa, y en esto hay que ser totalmente francos en esto, ¿no? Lo que pasa es que tenemos una economía que todo el mundo sabe que entre el 30, el 40% y a veces más es totalmente informal y se maneja en un circuito cuasi marginal al respecto. Bueno, ¿cómo asistirlos a ellos cuando no tienen precisamente los papeles necesarios para poder hacerlo? Entonces ahí es donde yo te digo que hay que buscar las inventivas necesarias, porque uno sabe que existen, saben dónde están, por supuesto, pidiéndoles de que empiecen a regularizar esa situación, porque no es el hecho de validarlo, pero una vez que ya lo encontraste así, ¿qué vas a hacer? No lo podés dejar morir, hay que asistirlo de alguna manera. Ha habido algunos intentos, hay en líneas con esto del FOGAR, hay ciertas garantías que ha empezado a entregar el gobierno, y el sistema financiero también se tiene que poner un poco a la par, ¿no? Haciendo la excepción un poco de lo que es la banca pública o la banca cooperativa, que siempre tienen una mayor sensibilidad para asistir. La mayoría de los bancos privados, cuando ven situaciones poco claras, prefieren correrse. Entonces los cupos para prestar prefieren dárselo a aquellas empresas que tienen claros sus papeles y dejan un poco en segunda instancia e igual cumplen con el cupo que les habían asignado para prestar. Bien, Humberto, muchísimas gracias por la comunicación. La verdad que la visión de las pymes y de las asociaciones que las aglutinan también es muy importante, porque estamos atravesando una tormenta económica realmente devastadora y bueno, su posición y su visión con respecto a esto es más que interesante. Así que le agradecemos este contacto. No, al contrario, el agradecido soy yo. Piensen ustedes que las pymes somos más del 98% en todo el país. Claro. Que estamos en el entramado mismo de la sociedad. Esto casi, te diría, no es un reclamo sectorial.
Si nos caemos nosotros, se caen todos, porque nosotros sostenemos el entramado productivo en cientos de miles de pymes con 10, con 12, con 15 empleados, con 2 empleados, con 3 empleados. Eso es lo que hace todo el entramado productivo. Gracias. De ahí la importancia de protegerlo. Gracias Pachesi, hasta luego. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, ahí estaba Pachesi haciendo referencia a lo que vive. Sí, todos estamos... De la participación en el entramado y otra cosa también sobre el trabajo en negro, Andy, ¿no? Sí. Pensar no solo al día de hoy, a veces es muy angustiante pensar a futuro la cantidad de no jubilados que va a haber. Gente que va a tener que seguir trabajando hasta los 70, 80 años porque no van a poder tener una jubilación, o si la tienen, que pasa a ser como la mínima de hoy, que no alcanza para nada, también tienen que seguir trabajando. Va a ser muy difícil de acá a unos años, luego de tantos años y décadas de trabajo en negro, el tema de los jubilados. Va a ser una complicación terrible. Sí, y cada vez hay más empresas que prefieren contratar a través del monotributo en vez de bueno, pero eso cubre la jubilación de alguna manera, en parte. Cubre en parte, pero el trabajo en negro no. Es cierto. Y a propósito de lo que decía Pachesi, con esto cerramos, y bien marcaba él, es un entramado no solamente sectorial, sino más bien social, porque el 98% de las pymes son las que componen el sector, digamos, productivo también en la economía de nuestro país, que nos vincula de alguna manera a todos, ¿no? Pero fue justamente este sector el que a principios de esta pandemia reclamó ante las autoridades nacionales que las medidas estaban dirigidas al sector empresarial más preponderante que tiene la Argentina. Con mayor cantidad de empleados y demás. Exactamente. Bien, nos vamos, nos despedimos de nuestra edición del día de hoy, las 22. Gracias por habernos acompañado en esta hora en la que hemos estado en vivo a través de Canal 2 de Carlos Paz Televisión. La semana que viene nos reencontramos. Adiós. Chau.